Bueno, en el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que tiene que ver con el tema de continuidad. Vamos a hablar de la continuidad de una función, tanto en un punto como en un intervalo abierto y cerrado. También veremos lo que llamamos continuidad lateral. Bueno, empecemos por recordar algunos conceptos importantes que tienen que ver con, por ejemplo, las condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto de abscisa x igual a. Debía de cumplir tres requisitos. Primero, el a tenía que pertenecer al dominio de la función, eso implicaba que tenía que existir f de a. Segundo, tenía que existir el límite de la función cuando x tendía a a. Y ya habíamos visto que para que existiera el límite finito de una función para una cierta tendencia, debían de existir sus dos límites laterales, ser finitos e iguales. Por último, vamos a pedirle entonces al límite del ítem anterior, si es que existe, que coincida con f de a. Bueno, como verás, otro de los conceptos que están implícitos en la definición de continuidad en un intervalo es el de continuidad de una función en un intervalo abierto de la forma AB. Al respecto, vamos a recordar entonces que para que una función sea continua en un intervalo abierto AB, lo deberá ser en cada uno de los puntos que conforman dicho intervalo. Luego, para que la función sea continua en un intervalo cerrado de la forma AB, recordar que tenía que cumplir tres condicionantes. Primero, ser continua en el intervalo abierto AB. Segundo, ser continua en A por derecha. Y último, ser continua en B por izquierda. Vayamos entonces directamente a uno de los ejercicios que tenemos en nuestro repartido de continuidad, exactamente al ejercicio número 3. En ese ejercicio nos dan una función partida de dato, que es, en este caso, dentro del bloque 3, la parte B, nos dan una función partida, que es esta, y se nos pide graficar las siguientes funciones sobre un par de ejes coordenados y analizar o investigar si presenta alguna discontinuidad, justificando, por supuesto. Entonces, vamos a empezar por tomar nuestra función partida. Recuerden que la expresión que está delante nuestro corresponde a una función partida porque, según la definición, no responde a una sola fórmula matemática, sino que, según la zona o la región en la que yo me encuentre, va a estar respondiendo a distintos modelos matemáticos. Si nosotros empezamos por considerar nuestro eje real de trabajo, el eje de las X, vamos a encontrar que según esta definición aparece un separador de zonas en 2, teniendo una zona a la izquierda de 2, a la que a mí se me ocurrió llamarle zona A de trabajo, y una zona a la izquierda a la que le llamo B. Observen que según la definición de esta función partida, en lo que sería la zona A, que es la de los X menores que 2, la función estaría respondiendo a este modelo, que no es otro más que un modelo lineal. Recuerden que el dibujo del modelo lineal es la recta y que entonces para dibujar esta recta bastará hacernos una pequeña tabla de valores, eligiendo tres valores cualesquiera para la variable independiente, aunque para saber exactamente hasta dónde llega la recta o de dónde parte, conviene que dentro de esos puntos que van a formar la tabla se incluyan los que son separadores de zonas. En este caso incluí el 2, que me indicaría entonces exactamente hasta dónde va a llegar mi recta. Luego van a tener la zona B de trabajo, que sería la de los X que están a la derecha del 2, los X mayores que 2, donde en esta zona, según la definición, va a estar respondiendo a un modelo cuadrático. Y como nosotros ya recordamos, el dibujo del modelo cuadrático no es otro más que el de una parábola. Muy bien.
¿Qué necesito para dibujar la parábola que está en la zona B? Bueno, recuerden que siempre que tengan que dibujar una parábola, van a empezar por determinar sus raíces. Para eso no tienen más que tomar la expresión, igualarla a 0. Fíjense que en este caso resulta una ecuación de segundo grado. Podrían resolverla por Bhaskara, considerando que tienen una 1, b menos 2, c 0, o de última, si quieren, pueden sacar una x de factor común, factoriar, como quien dice la expresión, y luego recordar lo que dice la propiedad hankeliana, y es que para que un producto se haga 0, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integra el producto, y de ahí que salgan las dos raíces 0 y 2 que esta función tiene. Otra de las cosas que le determinamos es el vértice. Recuerden que la X del vértice, la abscisa de ese vértice, se determina siempre haciendo menos B sobre 2A. Vuelvo a repetir, en este modelo cuadrático la A vale 1, el B vale menos 2 y el C, como no tengo término independiente, es 0. Por eso cuando te digo menos B sobre 2A, recuerden que es mi B con signo contrario, por eso va a ser 2, sobre 2 veces la A, que es 1. Y al simplificar, resulta que la abscisa del vértice es 1. La Y del vértice, bueno, no tenés más que ir a la función, que es valedero el modelo en esta zona, cambiar la X por lo que te dio la X del vértice y operar. Y de este modo obtengo las coordenadas del vértice. Otra cosa a tener en cuenta es que la abscisa del vértice siempre está a mitad de camino entre las dos raíces. Si tú tenés una raíz en 0 y otra en 2, fíjense que el punto medio es 1. Y efectivamente la abscisa de tu vértice está en 1. Bien, ¿qué más determinamos? Una tablita. Como ahora el dibujo es una parábola, es decir, una figura curva, cuanto más puntos determinen de esa parábola, con mayor exactitud o precisión estarán haciendo su croquis. Yo generalmente determino no menos de 6 puntos, más o menos 3 a cada lado del vértice, y simplemente yendo a la fórmula del modelo cuadrático, reemplazan aquí la X por los valores que hayan elegido. Recuerden que siempre conviene incluir entre esos valores los extremos del intervalo, por eso yo incluí, o debería de haber incluido, el 2, que sería a partir de dónde es válida esta parábola. Debería de haber incluido el 2, sería igual muy fácil. 2 a la 2, 4, menos 4, 0. 2 era una raíz, ya lo tenías igual de todos modos visualizado. Bien, y entonces, cuando voy a llevar a un par de ejes coordenados, acá tengo en la zona A el modelo lineal, acá tengo en la zona B lo que sería el modelo cuadrático. Ojo, recuerden que el modelo cuadrático es para todos los X mayores estrictos que 2. Por eso en esta zona B, el gráfico parte con una punta de flecha. No toma en la zona B el valor 2, sino que es para los mayores estrictos que él. Bien. Ahora, observando el dibujo y atendiendo entonces a lo que me pidieron, que es estudiar o investigar la continuidad, fíjense que dentro de lo que sería la zona A, donde la función responde a un modelo lineal, podemos estar seguros que la función va a ser continua. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la idea intuitiva de continuidad es que una función es continua si pueden hacer el trazado de la misma sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja? Bueno, fíjense que durante todo este tramo A yo puedo perfectamente hacer el recorrido lineal sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Sería continua para todos los X menores estrictos que 2. ¿Qué es lo que pasa para los X mayores que 2? Donde es válido este modelo cuadrático o esta parte de la parábola. Bueno, yo puedo hacer el recorrido de esta parte de la parábola también sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Por lo tanto, la idea intuitiva que tengo es que la función también es continua para todos los X mayores estrictos que 2.
¿Cuál sería el único punto sospechoso o donde me puedo cuestionar particularmente la continuidad? Bueno, en el punto en el que la función se quiebra, o sea, en el separador de zonas. Entonces voy a ir particularmente a investigar si la función es continua o no en ese separador de zonas, es decir, en x igual 2. Y entonces voy a recordar que para que la función sea continua en un punto, tenía que cumplir con 3 requisitos. Primero, el punto pertenecer al dominio de la función, es decir, que tiene que existir f de 2. ¿Existe? Me lo estoy cuestionando. Bueno, vengo a cómo fue definida la función partida y cuando la x vale 2, su valor se determina tomando esta expresión. O sea que para hallar f de 2 tengo que ir a la f sub a de x a cambiar la x por 2. Y 2 menos 2 es 0. O sea, el primer requisito, que es que el 2 pertenezca al dominio, voy a responder que sí pertenece el 2 al dominio, pues existe el f de 2 y nos dio 0. El segundo requisito es que exista el límite de la función cuando x tiende a 2. Y eso, para poder responder si existe o no, voy a tener que determinar los límites laterales. Recuerden que el límite de una función para una cierta tendencia existe solo si existen, son finitos e iguales sus límites laterales. Entonces voy a empezar por calcular, por ejemplo, primero el límite de la función cuando me arrimo al 2 por la izquierda, es decir, que me vengo arrimando con valores de x que son menores que 2, donde es válido el modelo f sub a, o sea, era este. Cambian aquí la x por 2 y el resultado es 0. Como ya tengo hecho el dibujo, hasta te puedo decir que cuando me arrimo al 2 por la izquierda, la función va a tomar el valor 0 y se viene arrimando por arriba del eje de las abscisas. Por eso hasta te puedo poner que te da 0 más. ¿Qué pasa cuando me arrimo al 2 por la derecha? Es decir, con valores de x que son mayores que 2. Ahí era válido el modelo f sub b, que era el modelo cuadrático. Bueno, lo voy a utilizar para calcular este límite, sería 2 por 2, 4, menos 4, 0, y otra vez, como ya tenés hecho el dibujo, hasta puedo decir que si me arrimo al 0 por izquierda, la función tiende a tomar el valor 0 y se viene arrimando por arriba de la horizontal. Por eso puedo hasta decirte que es un 0 más. Como en definitiva los dos límites laterales me dieron iguales, ambos me dieron 0, entonces voy a poder decir que este límite existe y que toma exactamente el mismo valor que los límites laterales. Por lo tanto, cuando voy al último requisito, y es que el valor de este límite debe coincidir con f de 2, según el ítem anterior, este existe, porque los dos límites laterales son iguales, y él toma el mismo valor que ellos, y el f de 2, según el ítem 1, también existía y te había dado 0. Por lo tanto, cumpliría también con el tercer requisito y estoy en condiciones de afirmar que la función va a ser también continua en ese punto sospechoso como era el separador de zonas. Bien, vayamos entonces, por último, a lo que sería el ejercicio, uno de los ejercicios que están en el bloque 4. En el bloque 4 te dicen, dada la función, hallar el valor del parámetro A para que la función sea continua en todos los reales. Bueno, acá tenemos una función partida que responde a este modelo racional para todos los x mayores que A. Para los menores que A responde a un modelo lineal y justo en A responde a un modelo lineal distinto. Bien, vamos a ver cómo empezamos. Recuerden que lo que ustedes quieren determinar el A que ha aparecido acá en varios lugares siempre toma el mismo valor. Entonces, ustedes quieren que la función sea continua para todos los reales, ¿está? Bien, entonces empecemos a analizar tramo por tramo. Primero en la zona A, la función estaría respondiendo a un modelo lineal, ¿está?
yo acá les puse, en esta zona la función responde a un modelo lineal, por lo que su representación gráfica es una recta. Como puedes recordar, las funciones lineales no tienen problemas de existencia, pues no tienen denominadores que dependan de la incógnita, tampoco tienen logaritmos y tampoco tienen símbolos de raíz de orden par. Por ello podemos afirmar que las funciones lineales son continuas para todos los reales, o sea, en particular para todo x menor que a. Luego, dentro de lo que yo llamo la zona B, aquí tenemos un modelo racional homográfico, cociente de dos polinomios de primer grado. Estas funciones sí tienen un problema de existencia y es en aquel valor de la variable independiente que anula el denominador. Fíjense en que este denominador en este caso se anula en 1. Acá te lo puse. Tiene un problema donde el denominador se anula y el denominador se anula en 1. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero que la función sea continua entonces en todos los reales, para asegurarme que ese problema que tengo en 1 no caiga en la zona A, voy a tener que empezar por establecer que la A tiene que ser, para que deje afuera el 1 de este tramo, la A tiene que ser mayor que 1. Es el primer requisito que me voy a poner. ¿Ah? O sea, el problema tiene que caer, ese problema que tengo en 1, tiene que caer fuera de esta zona. O sea, el 1 no tiene que pertenecer a esta región, el 1 tiene que pertenecer a esta zona. O sea que tu A tiene que ser mayor que 1, en principio. Cuidado que acá lo puse al revés, ¿tá? El A tiene que ser mayor que 1. Bien, así que si la A es mayor que 1, vos estás seguro que el problema que tiene esta función racional homográfica va a quedar fuera de acá, ¿tá? Porque si el problema está en 1 y entonces hacemos que el 1 caiga acá adentro, no en la zona B, me deshago del supuesto problema y puedo afirmar que esa función racional homográfica sería continua para todos los reales, también en esta zona, siempre que la A sea mayor que 1. Bueno, entonces, ¿cuál sería el único punto donde me tengo que concentrar? En el separador de zonas. Entonces voy a plantear aquí, para que la función sea continua en el separador, deberá cumplir, primero, que ese punto pertenezca al dominio, o sea que tiene que existir el f de a. Y como ya vimos en cómo está definida esta función partida, cuando la x vale a, la función toma el valor a menos 9. Segundo, tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a a. Eso significa que van a tener que existir los dos límites laterales, ser finitos e iguales. Cuando tú calculás el límite de la función cuando me arrimo a la por izquierda, por acá, me vengo arrimando con valores de x que son mayores que a, perdón, por izquierda, por acá, valores de x que son menores que a, y por lo tanto, si me arrimo con valores de x que son menores que a, voy a usar el f sub a. Ahí, en esa zona, la de los x menores que a, la función respondía a este modelo lineal. Así que para calcular el límite lo vas a usar a él, vas a cambiar la x por a y te quedará a menos 9. Cuando me arrimo al a por la derecha, es decir, con valores de x que son mayores que a, vale el modelo b, o sea, el modelo racional en este caso. Si vos cambiás aquí la x por a, te quedaría 3a más 1 sobre 1 menos a. Y como los límites laterales deben coincidir, es decir, ser finitos e iguales para que este límite exista, vos le vas a tener que pedir a la menos 9 que coincida con el 3a más 1 sobre 1 menos a. ¿Tá? Obviamente esto tiene una condición para existir y es que ese denominador no se haga 0, o sea, la a no puede ser 1. Bien, asumido eso, este 1 menos a que divide de este lado lo puedo transponer, empiezo a hacer las distributivas que están indicadas, empiezo a ordenar
y me queda una ecuación de segundo grado en A, que es esta. La resuelvo por Bhaskara y en este caso saco como valor posible el -1. Fíjense en que el -1 estaría cumpliendo con el requisito de existencia de que la A no podía ser 1, y además con el hecho de que tenía que ser A como habíamos planteado. Bien, ahora, tercer requisito, que lo chequeo, y de esa manera tendría terminada la función.